van a abrir su 3D Max, van a checar las unidades. Yo aquí le voy a cambiar a que esté en centímetros, por ejemplo. Y le voy a poner en OK. Tienen la imagen en JPG. Aquí, por ejemplo, yo les puse que son varias vistas. Es un frente, la parte de atrás y la parte de un costado. Entonces vamos a tratar de empezar a modelar con una figura básica, empezar a sacar, por ejemplo, redondear, darle la forma, y con las 3 vistas vamos a tratar de que podamos ver tanto un lado como el otro, para saber más o menos si vamos bien. Quiero pensar que no está tan complicado, aunque parezca, pero no. Van a irse a su vista frontal, que es esta, la segunda vista, por ejemplo, y van a crear un plano. Le van a quitar los segmentos aquí en length, en width, sex, y lo van a dejar así. Bueno, aquí, si recuerdan cómo ponemos las imágenes, lo que vamos a hacer es que nos vamos a acercar a esa vista donde tenemos, por ejemplo, nuestro plano. Se van a acercar lo más que puedan, así que no se vea nada del fondo gris. Van a abrir la carpeta donde tienen su imagen descargada y la van a arrastrar encima para que se coloque. Ok, bueno, después de esto, lo que sigue es que van a irse a la pestaña de Modify, que está acá. Vamos a buscar un modificador aquí en el Modifier List que se llama UWMap. Y si recuerdan, vamos a buscar un botón que se llama Bitmap Fit. En el Bitmap Fit vamos a ajustar la imagen. Les va a abrir una ventana de archivos y tienen que buscar la misma imagen donde la guardaron. La van a poner en Open y se va a ajustar. Ok. Aquí sí, por ejemplo, les pasó lo mismo que a mí, que no se ve la primera o la tercera imagen. Aquí viene el mismo modificador, si se fijan, donde tenemos el UWMap colocado. Tiene un ojito y una flechita hacia un lado. Le van a dar clic en la flechita y abajo va a salir una opción que se llama Gizmo. El Gizmo sirve como para mover objetos, para mover las texturas. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic al Gizmo y tengo activada mi herramienta de mover, voy a mover y en lugar de mover el plano, lo que se está moviendo es mi textura. Si se fijan, la puedo mover todo lo que yo quiera. Por ejemplo, yo la voy a poner aquí para tener la primera vista. Le voy a quitar el gizmo dándole clic otra vez a UWMap que tengo ahí colocado para fijarlo y listo. Si van hasta aquí, vamos a seleccionar el plano y lo vamos a copiar. En lugar de que sea una instancia, le van a poner que sea copy y en OK. Y vamos a tener 2 planos. Y aquí en el segundo plano van a volver a ajustar el gizmo para mover la textura y que en este se vea a lo mejor la última vista. Por ejemplo, la que está de perfil. Y una tercera copia para ajustar la otra imagen. Entonces van a tener 3 planos y en cada uno se debe de apreciar bien cada uno de los perfiles. Es muy importante que estén separados los planos, que no sean uno solo. Ahora vamos a girar los planos. Esto nos va a servir para estar checando si nuestro modelo está funcionando o no está funcionando bien en todas las perspectivas. Para eso, para girarlo los 90 grados exactos, vamos a darle clic aquí a nuestro icono de ángulos, que es como una escuadra que está aquí arriba con un imán. Le dan clic derecho y en la parte donde dice angle o ángulo lo van a cambiar a 90 y luego ya lo cierran. Aquí vamos a girar entonces nuestros planos para tener la perspectiva. Aquí, por ejemplo, yo voy a dejar estos 2 de frente y voy a girar el que tengo del perfil del Pikachu. Voy a activar la opción de ángulo con la tecla A. Voy a girarlo con la tecla E. Acuérdense que se pone la herramienta de girar y lo voy a girar nada más así, que queda hacia enfrente. Entonces quedaría algo más o menos así. Y ya nomás, por ejemplo, podemos acomodar el plano. Algo así. Si se fijan, aquí me coinciden las líneas de la base
Entonces está bien ajustado. Las colitas y las orejas no coinciden, pero esas las vamos a modelar como que aparte al último, entonces no hay problema. Vamos a bloquearlo, pero antes de bloquearlo, si recuerdan, muchas veces se ponen en grises los objetos, entonces vamos a tener que modificarle algo para que al momento de frisearlos o bloquear los elementos, podamos seguir viendo la imagen porque la necesitamos de referencia. Para eso, yo les recomiendo, déjenme mover esto por acá para que se vea un poquito más cerca. Vamos a seleccionar con clic derecho, bueno, todos los objetos, y luego clic derecho y Object Properties. Aquí van a buscar una opción que está activada, que dice Show Frozen in Gray. Ahí la van a desactivar. Si no les salen así como que pueden modificar alguno de estos, debe de estar aquí by Layer, le tienen que dar en by Object. O sea, nomás dándole clic. Y ya pueden modificar estas opciones, pero nomás quitan esta opción de Show Frozen in Gray. Y listo. Y le van a dar en OK. ¿Ok? Luego le voy a dar clic derecho con mis 3 objetos seleccionados y voy a buscar la opción que dice Freeze Selection, perdón. Y ya, si se fijan, quedaron fijos, no los puedo seleccionar y no los puedo mover. Ahora voy a empezar a modelar. Para eso, en mi vista frontal o izquierda, necesito que se vean las imágenes. Para eso nada más es con F3, puedo activar el color. Si no, traten de orbitar dentro de estas vistas para que no se les quiten de que sea frontal. Entonces, si se fijan, ya por ejemplo en la vista frontal puedo ver las imágenes del Pikachu de frente o de espaldas y en la izquierda puedo ver la imagen del Pikachu que está de costado. Lo que sigue es que voy a empezar a modelar desde un objeto sencillo. Vamos a irle agregando más modificadores, más objetos diferentes para poder ir haciendo las curvas, las extrusiones. Por ejemplo, si recuerdan, los extruds sacan partes de un objeto para hacer el cuerpo, las orejas, los brazos. Vamos a empezar de algo muy, muy básico. Aquí, en lugar de empezar a lo mejor que lo que ustedes pensarían, a lo mejor una esfera, porque es una cara redonda, vamos a empezar a partir de un box. Entonces yo voy a dibujar un box. Y, por ejemplo, lo voy a poner en cualquier parte. Lo voy a acomodar más o menos aquí en medio. Que termine donde termina la cara. Y que ocupe así toda la cara, más o menos. Y, por ejemplo, en la vista izquierda lo voy a acomodar más o menos a un costado y que abarque más o menos aquí toda la cara. Que tiene que no ocupe toda la cara, porque como ahorita lo estaba haciendo yo, sino que esté más o menos, ¿no? Yo lo que voy a ir haciendo es agregarle modificadores. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un cubo y le voy a agregar segmentos, que era lo que ahorita quitamos en los planos. Entonces lo seleccionan y luego se van aquí a la pestaña de Modify en los parámetros de su cubo y aquí donde dice Length en Width segmentos le van a poner, por ejemplo, 2. Y luego le van a poner acá 2 y si se fijan su cubo se va a ir como que haciendo divisiones. Aquí le va a poner 2. Si no se ven las líneas cuando tienen el cubo así como en color, le dan clic al F4 y se activan las líneas también. El punto aquí es que nosotros, por más de que nos acerquemos, más o menos en la vista frontal quede exactamente tapando la cara y aquí también. Para eso nos funcionan estos planos de dibujo y aquí va a ir empezando a modelarse el Pikachu, pero no va a quedar literalmente ni pegado ni al plano, ni al de atrás, ni a otro. Es como la referencia para ir viendo más o menos. Bueno, aquí por ejemplo, si tienen estas vistas, si tienen la retícula que les molesta un poquito, que es la retícula de Trimax, con la letra G la pueden apagar también, porque a veces sí es muy molesta. Aquí lo que sigue es que, por ejemplo, para poder estar viendo a través del cubo, por ejemplo, para ver el dibujo de atrás, si recuerdan, tenemos el modo fantasma, que hace los objetos un poco invisibles. Entonces le vamos a dar Alt-X al objeto seleccionado y se debe de poner como en un tipo de color gris translúcido. Si no se pone así, tienen que darle clic derecho y luego a su objeto seleccionado, Object Properties, y van a buscar una opción que dice See Through, que debe estar activada, y luego en OK. Si con el Alt X se pone, con eso está bien.
Ok, entonces ahora vamos a usar otro modificador que no habíamos visto que se llama Relax. Aquí, por ejemplo, déjenme acomodo bien la carita del Pikachu, más o menos así. Y me voy a ir a la lista de Modifier List. Voy a buscar un modificador que se llama Relax. Y se fijan, va a ser como este tipo de, que va a ir haciendo que nuestras caras se relajen un poquito, por lo que no sean totalmente paralelas. Y aquí podemos mover el Relax Value, por ejemplo, un poquito más hacia adentro o un poquito más hacia afuera. Por ejemplo, yo le voy a dejar el Relax Value a 1. Ya, por ejemplo, si tenemos esto, si les pasó lo mismo que a mí, que se hizo como más pequeña que la cara, con la tecla R, si recuerdan la escala, se activa. Nada más le dan clic una vez, tiene que estar este icono, que es un cuadrito blanco con unas líneas punteadas verdes. Se pone el triangulito de la escala y lo podemos seleccionar desde el de en medio para hacerlo un poquito más grande y podemos moverlo un poquito para acomodarlo hacia donde debe de ir. Si se fijan, sigue siendo el mismo cubo con los mismos 4 lados por cara, pero ahora están como que un poquito más relajados, por lo que ya no están así como un cubo tal cual, sino se ve como un prisma. Vamos a empezar a modificarlo un poquito para que se vea más de acuerdo a la forma de la cabeza del Pikachu. Para eso le van a dar clic derecho y luego se van a ir a Convert to a Editable Poly. Y lo que vamos a hacer es que ya con esta esfera, como lo convertimos en un Edit Poly, podemos modificar los vértices. Si recuerdan, los vértices y las líneas modifican todos nuestros objetos. Esto es de mucha paciencia. Tengan en cuenta que modelar objetos así más orgánicos es como estar esculpiendo. O sea, son cosas de tiempo y mucha práctica. Aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar vértices. Por ejemplo, esta parte de arriba se me hace que está como muy picuda. Entonces yo en mi vista frontal selecciono así como que el vértice de arriba y lo puedo mover un poquito más abajo. O por ejemplo, estas las puedo mover más arriba. Si siento que es lo que se ve medio raro. Por ejemplo, esta y esta. Se las muevo un poquito más arriba. También, por ejemplo, aquí en el caso de la barbilla, la puedo hacer más hacia adentro. Puedo seleccionar todas estas y bajarlas. Todas estas y hacer como la parte de los cachetes. Si se fijan, no es tan redondito, tiene como cachetes. Entonces es seleccionar vértices, moverlos hacia arriba, hacia abajo. Traten de ser muy cuidadosos cuando muevan los objetos y no seleccionar, por ejemplo, desde en medio porque se les van a hacer las cosas chuecas. Traten de seleccionar siempre las líneas, las flechas en Y, en X y en Z para que se muevan hacia una dirección. Por ejemplo, si yo muevo hacia acá, se fijan, por más de que muevo mi cursor hacia todas partes, nada más se mueve hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, yo estoy haciendo esto. Por ejemplo, si yo quisiera mover esta y esta hacia la parte de adentro, pero quiero que sean paralelas, puedo seleccionar los vértices de aquí. Que me lo pongo en una vista, esta parte y esta parte de acá. Y con escala, si le doy clic a la tecla R una vez, y con la escala, si se fijan, se va haciendo hacia adentro. Entonces también esto funciona. Pueden seleccionar a lo mejor estos, y también moverlos un poquito. Y pues lo mismo con las vistas de acá. Aquí, por ejemplo, yo puedo mover todos estos vértices más hacia adelante. Estos también más hacia atrás. Y a lo mejor estos los tengo que bajar todavía más. A lo mejor este lo voy subiendo. Ya más o menos llevo como que una forma muy básica. Por ejemplo, ya pueden ir deformando. A lo mejor yo esto los voy a mover más hacia adentro. A lo mejor este lo tengo que ir bajando un poquito. Este también.
Si se fijan, yo moví ya como de un lado y el otro, y más o menos va quedando algo raro, pero más o menos ahí va la forma. Aquí, por ejemplo, si ya tienen más o menos una forma, si se fijan es algo así, vamos a sacar la parte de abajo. La parte de abajo es para ir sacando como que la base del cuerpito. Fijan, si lo panean o si orbitan en su 3D Max, va a irse viendo un poquito extraño, pero ya no es un cubo. Para asegurarnos de que toda la parte de abajo esté totalmente plana, lo que vamos a hacer es, déjenme ver si, no, bueno, así. Vamos a seleccionar con caras la parte de abajo. Aquí lo pueden hacer, por ejemplo, si lo orbitan y se van a la parte inferior. Aquí yo voy a seleccionar estas 4 caras. Antes que hacer las instrucciones, vamos a ir, por ejemplo, viendo más o menos, si se fijan, pues está divididas las caritas del Pikachu. Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer una línea más o menos por aquí, otra para hacer esta forma donde se va abriendo y a lo mejor ya la última parte. Entonces, para eso, yo voy a buscar lo que es el botón de Extrude. Si se recuerdan, aquí está y tiene un botoncito negro que dice Settings, le van a dar clic ahí. Y se fijan, les va a sacar más o menos como que un tamaño. Yo lo voy a dejar más o menos aquí. No sé si lo alcanzan a percibir. Y luego le voy a dejar en OK. Y a lo mejor otra vez el Extrude. Entonces hice varios Extrude. Y si se fijan, saqué así como en secciones. Y es exactamente lo mismo con vértices. Voy a ir expandiendo, por ejemplo, estas las voy a hacer más grandes. Esto, recuerden que, por ejemplo, si tengo esto, selecciono todas las piezas que están en ese sentido con los vértices. Tengo la herramienta de escala activada y selecciono la flechita roja de la escala. Si se fijan, es esta línea, para que nada más se expandan o se escalen hacia un sentido. Entonces tengo así. Lo vuelvo a seleccionar estas y lo vuelvo a hacer. A lo mejor esta necesito hacerla un poco más chica. Ahorita veo. Y la parte de abajo igual. Y lo mismo en esta vista. Si recuerdan, pues igual. Por ejemplo, mover vértices para hacer como la pancita. Esta parte de acá atrás hacerlo más hacia adentro. A lo mejor esta también un poquito más. Si por ejemplo, a lo mejor yo pienso que aquí me hacen falta más vértices o más lados, lo que yo puedo hacer es con líneas, por ejemplo, Edge. Si se fijan, aquí es el triangulito. Voy a seleccionar, déjenme, me voy a una sola pantalla. Voy a hacer una selección de todas estas líneas. Si se fijan, por ejemplo, es así como que todas juntas. Y luego con Control Shift E se hace toda una línea, así que rodea todo lo que seleccionaron. Y ahí ya agregaron más geometría, por lo que tienen más vértices y pueden seguir moviendo aún más su forma. ¿Qué importa que no les queden simétricos los dos lados o que nada más se enfoquen en modelar una parte? Porque ahorita también pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle simetría para que quede exactamente igual de ambos lados. Entonces igual no se preocupen si de un lado les quedó bonito y el otro no tanto. También, por ejemplo, las patitas, ya que empiezan por esa parte,
Vamos a hacerlo, si se fijan, pues salen así como si fueran bolsitas, ¿no? Está curioso. Entonces, a lo mejor yo aquí puedo mover un poquito mis vértices aquí y puedo seleccionar a lo mejor con caras, nada más, por ejemplo, las de un lado, ahí, esas dos, y le puedo hacer un extrude pequeño y ya tengo así como una patita. Y aquí yo puedo modelar más o menos una, no sé por qué no me quedó. A ver. Control, extrude, y está. Aquí tengo una patita, entonces a lo mejor ya empezar a hacerlo hacia adentro. Por ejemplo, cuando hagan las patitas pueden hacer nada más una y mejor lo que podemos hacer es borrar al rato un lado para que sea simétrico nuestro Pikachu, que no quede con un cachete más arriba que otro, cosas así, o con una patita chueca. Una de las formas más simples de ir viendo cómo va a funcionar los polígonos, si se ve bien, si no se ve bien, es utilizar la parte que se llama Turbo Smooth. Ya habíamos visto un poquito del Turbo Smooth. Tengan cuidado con el Turbo Smooth porque es bastante pesado, agrega polígonos, agrega mucha geometría. Voy a irme a mi Modifier List y voy a buscar Turbo Smooth. Y automáticamente les va a suavizar su objeto. Si se fijan aquí lo podemos ver. Tenemos una opción aquí en Turbo Smooth que se llama Iterations. Esa podemos subirle, por ejemplo, a 2 para que lo suavice mucho más. Y podemos activar la opción que dice Isolate Display para que no se vea tanta geometría, sino que sea como un poco más limpio. Por ejemplo, necesitamos más geometría. Aquí lo que yo estoy viendo en mi Pikachu es que, por ejemplo, los cachetes deben de ser más gorditos en esta parte. Si se fijan, lo hacen muy delgadito. La patita esta quedó bien, pero pues obviamente todavía no le pongo la otra patita, entonces se ve un poco extraño. Entonces yo aquí lo que voy viendo es que necesito más geometría en esta parte del cuello porque me estoy comiendo como que el cachete y parte así como de donde salen los bracitos. Y en mi vista izquierda puedo ver que más o menos ahí va, pero la pancita necesita ser como más caída. Entonces la mía está así como levantada. Pero pues ahí pueden ir viendo qué detalles tienen cada uno de sus modelos. Así, por ejemplo, aquí la cabeza también creo que de perfil en el mío se ve como muy rara. La del Pikachu es más aplastadita y luego tiene aquí como la frente, ¿no? Entonces ahí pueden ver detalles. El Turbo Smooth lo vamos a usar mientras nada más para revisar cómo va nuestro modelo. Aquí yo lo voy a apagar para regresar a mi forma de polígonos, que sería esta. Si recuerdan apagarlo es con el ojito. Entonces yo lo voy a apagar y voy a darle clic otra vez a mi Editable Poly para poder ir modificando todo esto. Y lo que les decía ahorita, que no se preocuparan si no modelan un lado y si modelan el otro. Yo lo que voy a hacer aquí, si quieren primero verlo antes de que lo hagan, lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, caras y voy a seleccionar todas las caras de este costado. Se fijan, está exactamente todo bien alineado, entonces nada más me va a borrar la mitad de mi Pikachu. Y le voy a quitar caras. Y aquí yo voy a agregar un modificador que se llama Symmetry. Aquí en Modifier List, Symmetry. Y aquí voy a escoger hacia qué lado lo va a copiar. Por ejemplo, aquí no me lo está copiando. Si se fijan, me lo copia raro. Entonces tengo que ver. Aquí, tengo que activar el flip. En X yo lo giré. Y ya tengo listo mi Pikachu. ¿Se fijan? Si le agrego ahora el Turbo Smooth, automáticamente se va a modificar esta parte. Si tengo el Symmetry activado y me regreso a tocar mi Edit Poly, aquí por ejemplo, si se les apaga por ejemplo su simetría como a mí,
Aquí en abajo de los modificadores que vamos poniendo hay varias herramientas donde está el botecito de basura. Hay una que es como una probeta de esas de laboratorio. Si le dan clic ahí, es el segundo icono. Se va a ver los modificadores de arriba cuando estén trabajando en uno abajo. Entonces así yo puedo estar viendo lo que yo voy a hacer en mi Editable Poly, pero directamente con el Symmetry activado. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo volver a seleccionar vértices y se fijan, nada más se ponen en azul los de un lado. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar este y lo muevo y se va a mover automáticamente también el que se está haciendo la simetría. Entonces yo aquí puedo ir moviendo mis vértices para ir viendo más o menos cómo me va a funcionar mi Pikachu. A lo mejor este un poquito más grueso. Se fijan, si yo muevo de un lado, se va a mover el otro, entonces está bastante sencillo porque nos estamos ahorrando también mucho tiempo de estar como modificando nuestro objeto. De que de un lado, que del otro. Aquí, por ejemplo, igual con el Turbo Smooth, yo puedo ir viendo si está funcionando o no. Si a lo mejor aquí ahora la cabeza me quedó muy chica, pero acá ya quedó más o menos la forma, entonces ya nomás es como estar modificando un poquito. Por ejemplo, voy a modificar todos estos, los voy a hacer más hacia arriba. Y ahí va más o menos. Entonces así pueden ir apagando el Turbo Smooth, viendo con la simetría si les va quedando. Y pues es cuestión de estar moviendo todo esto. Por ejemplo, aquí todo lo tengo que hacer todavía más ancho. Es como si estuvieran esculpiendo algo. Puede ser muy tedioso hacer esto o puede ser muy entretenido, la verdad. Si, por ejemplo, también quieren mover líneas dentro del mismo eje sin que les queden chuecas o algo así, está el botón o el shortcut de Shift X y se mueve hacia los lados que necesiten. Por ejemplo, yo este lo voy a poner aquí en medio y se mueven en la misma coordenada para que no tengan que hacer cosas así medio raras. Y recuerden que para agregar líneas es seleccionar, por ejemplo, esta, seleccionar esta y Shift Control E. Le agregué más líneas y las puedo seguir moviendo. Y si quieren hacer, por ejemplo, una parte curveada, a lo mejor, no sé, si yo tengo acá mi Pikachu, pero estoy viendo que la carita no me queda, si se fijan, a mí no me queda esta parte. A lo mejor también le pueden agregar más geometría para hacer que se vea bien. Yo necesitaría a lo mejor una en esta parte para hacer como que esta hendidura de la nariz y a lo mejor bajar un poquito esta curva, entonces también eso lo vamos a ir haciendo. Si yo apago el Turbo Smooth, me voy a Editable Poly. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar líneas. Si recuerdan, las líneas son, por ejemplo, con Edge. Puedo seleccionar todas estas líneas que están así como que paralelas una de otra. Y con, era Control Shift E, podemos agregar una línea nueva. Si se fijan, aquí se puso una línea que se ve como amarilla. Y ya nada más que agregue una geometría, puedo ir moviendo aquí un poquito los vértices. Y para hacer que una línea se mueva dentro de su propio eje, por ejemplo, esta línea sin que nos la deforme, con Alt X y luego la pueden arrastrar, si se fijan, se va moviendo, pero no se deforma tan feo. Y si se fijan, ya logré, por ejemplo, esta curva de aquí abajo.
Entonces lo que vamos a ir haciendo es, por ejemplo, estar viendo tanto en su vista de lateral como en su vista así como que frontal. Si va teniendo la forma, por ejemplo, yo ya logré que se vea igual en mi vista frontal, lo que tengo que hacer es que se vea igual en mi vista lateral, porque aquí la parte de la nariz y todo eso todavía no me queda. Entonces voy a ir agregando geometría con Edge. Selecciono estas líneas. Control Shift E al mismo tiempo y ya tengo más geometría, la puedo ir moviendo. Yo aquí, por ejemplo, el mío, como que esta parte no me queda, entonces tengo que seguir moviendo los vértices. A lo mejor este por acá. Si sienten que como que por más de que le mueven los vértices no les quedan así las curvitas, necesitan agregar más vértices, más líneas. Hay que cuidar mucho la geometría, si se fijan, por eso yo estoy tratando de hacer puras geometrías que se vean así como cuadrados, alargados. Entre más triángulos o más figuras semejantes a un triángulo pongan, más rara queda a veces la geometría cuando le agregan el Turbo Smooth, porque se deforma muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, hay partes que tengo que pulir más, hay partes que todavía no termino de aquí, pero más o menos, si se fijan, ya estoy logrando hacer mi geometría. En la parte de aquí, por ejemplo, de frente, aquí a lo mejor le tengo que ajustar también un poco los cachetes. Y en esta parte de abajo, a lo mejor como que ahí la llevo, como que ahí va un poquito raro, también por los cachetes, pero más o menos va quedando. Entonces es cuestión de ir como que viendo qué líneas podemos ajustar. Traten de ser lo más limpios posibles para que sepan dónde está cada línea, que no tengamos tantas como que empalmadas, para que sea más sencillo poder como que editar nuestro modelo. Y yo, por ejemplo, voy a seguir editando este. Más o menos tengo a mi Pikachu. Hay cositas que a lo mejor le tengo que seguir moviendo, como sería esta parte de los cachetes, a lo mejor me quedan como muy picudos mis cachetes. Entonces igual y lo tengo que suavizar. Se fijan como que están muy picudos. Entonces voy al Edit Poly. A lo mejor esta parte lo voy a hacer un poquito más hacia adelante. Y bueno, me falta ahí pulirle poquitos detalles a los cachetes porque siento que están como muy picudos.
Pero les voy a ir diciendo más o menos cómo pueden hacer las partes que faltan, que serían los bracitos y los pies en caso de que todavía no se los hagan como yo. Yo aquí lo voy a volver a poner en vista fantasma. Recuerden que la vista fantasma se activa con Alt X. Aquí la voy a poner izquierdo. Y lo que yo voy a hacer es que, por ejemplo, aquí a mi Pikachu, yo le agregué un Edit Poly y voy a seleccionar, por ejemplo, creo que la parte más fácil es seleccionar así, a lo mejor estas patitas, esta y esta. Ay, no sé por qué no se seleccionan. Ahí están. Esas. Y a lo mejor también de la parte de atrás, estas 4. E igual que como hicimos el cuerpito, voy a agregarle un extrude. Y aquí yo le digo más o menos de cuánto quiero que se haga el extrude. Por ejemplo, algo hasta aquí. Le voy a poner en OK. Y a lo mejor a mí aquí le voy a agregar más divisiones. Por ejemplo, en estas líneas. Y ahora no sé por qué no me dejan. A ver, déjenme lo vuelvo a poner. Ahí está. Le voy a poner en Ring. Y Control Shift E para agregar más geometría. Aquí lo que yo voy a ir haciendo es que voy a ajustar, por ejemplo, que esté más hacia adentro todo esto. Voy a mover las patitas un poquito. Y en mi vista, que es lateral, voy a hacer, por ejemplo, que las patitas sobresalgan en esta parte. A lo mejor todos estos los muevo un poquito y hacia enfrente. Estos también los puedo hacer un poquito hacia adentro. Y luego ya, si prendo el Turbo Smooth y el Symmetry, ya puedo ir viendo que más o menos se me está quedando la patita. Se ven como muy picudas todavía, entonces es cuestión de estar ajustando también, por ejemplo, esta parte. Vamos a empezar a hacer las orejas y vamos a empezar a hacer los bracitos. Bueno, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a sacar las orejas. Voy a escoger, por ejemplo, una. Si se fijan, vienen diferentes o a menos de que las quieran hacer. Y el problema aquí con las orejas es que si se fijan, en las 3 vistas que tenemos se ven diferentes. En la vista que está así como que hacia atrás es donde se ven parejas y en esta parte de acá no. Y así, entonces vamos a seleccionar unas para modelarlas. A lo mejor yo las voy a hacer como viene en la vista frontal. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar Alt X para que sea invisible de nuevo. Tengo apagado mi Turbo Smooth. Y voy a agregar otro Edit Poly arriba de los que ya tengo, abajo del Symmetry, para que me siga poniendo así como que sean igual. En caso de que yo hiciera un Edit Poly arriba del Symmetry, lo que vaya a cambiarle a mi Pikachu nada más sea reflejado de un lado, entonces pues eso debe de ir abajo del Symmetry. Son como capas de ajustes, por así decirlo. Aquí yo voy a seleccionar la parte que yo creo que puede funcionar para las orejas, igual a lo mejor esta, que sería este cuadrito. Yo creo que a mí me quedan bien. En el caso de ustedes, si a lo mejor tienen más, como que lo dividieron en más partes o menos, pueden hacer nada más una sección. O pueden seleccionar varias, como ustedes la vean. Yo aquí seleccioné este cuadrito para de aquí sacar las orejas y voy a hacer lo mismo. Voy a hacerle un extrude. Y dejen que funcione. Y aquí le voy a poner que haga un extrude hacia afuera. La pone en OK. Y con los vértices voy a empezar a modificarlo. Por ejemplo, estas pues van hacia este lado. A lo mejor es irlas bajando, irlas abriendo.
Y igual que como lo hicimos con otras partes, podemos agregar más geometría para hacer las divisiones y crear esta forma que tiene como de semillita. Entonces, por ejemplo, selecciono todas estas líneas, que están en un solo sentido nada más, con Control Shift E, agrego una línea en medio y aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, ay, no sé por qué se traba mi control. Aquí voy a seleccionar estos vértices y los puedo ir abriendo un poquito. Y más o menos así como que puedo ir moviendo los vértices que yo tengo para saber si me está funcionando, si no me está funcionando. Podemos hacer las partes de arriba más chiquitas con la opción de escala para hacerlos como que más picudos y también en este sentido. Y pues ya podemos ir moviendo todos los vértices que necesitemos. Por ejemplo, este yo lo voy a mover más hacia enfrente. Y aquí voy a ir viendo si va funcionando mi Pikachu. Si se fijan, no me está funcionando, quedan raras las orejas. Entonces tengo que ir agregando más simetría, abriendo los puntos